Leonardo Félix, a quien nosotros damos la bienvenida. Vamos a eso con aplausos, que eso no lo loco. Dígame, doctor, ¿cómo está la cosa? De verdad que quiero aprovechar la oportunidad para decirle a la comunidad de La Romana que sin lugar a dudas tenemos un toque de queda en la radio de nuestra provincia. Tiempo FM se está dando el lujo de tener 2 comunicadores, 2 profesionales de la talla de ustedes, con un equipo multidisciplinario. Causas y efectos en el embarazo en las adolescentes. Es un tema que ha traído mucha suspicacia y hace falta ciertas informaciones, porque hay muchas universidades que tocan este tema de una forma aérea, pero yo creo que merece cierto trato de profundidad, y es por esto que estamos acá en compañía de un profesional de esta área. Sin lugar a duda que el embarazo en adolescentes es un flagelo que azota al mundo. La República Dominicana no escapa a esta realidad, y puedo decirte que desde que estaba cursando los años de mi especialidad como ginecólogo obstetra en la maternidad Nuestra Señora de Altagracia, realmente me llamaba la atención la cantidad de niñas o de adolescentes que llegaban allí lamentablemente embarazadas, y en muchas ocasiones por personas que apenas lo conocían, y en otras ocasiones generalmente por personas que le doblaban la edad o se la triplicaban, y lamentablemente seguían caminando sin ningún problema por esa paternidad irresponsable. El embarazo en adolescente es un tema que nunca se acaba, es un tema que está como número 1 en todos los congresos latinoamericanos y por qué no los congresos mundiales de ginecología y obstetricia. Y digo que nunca se acaba porque lamentablemente se trabaja, pero se siguen embarazando las niñas adolescentes. Y los grandes sabios de este tema dicen que es la entrada al fracaso. Porque imagínate una niña de 12 o 13 años con un niño en los brazos, sin saber para dónde va, sin soporte económico, sin soporte social y sin soporte físico. Doctor, dada esta situación que viene siendo un mal social prácticamente, ¿cuál es la causa principal para que se dé este caso? Fíjate, hay muchas causas que real y efectivamente trabajan este tema, y muchas hipótesis se han hecho, y una de las más complejas redes de factores que producen estos hechos lo vincula a la maduración sexual temprana, inicio precoz de las relaciones sexuales, acceso a métodos anticonceptivos con debilidad y falsas creencias sobre los métodos anticonceptivos. Pero hay una causa muy importante. Fíjate que se relaciona mucho el embarazo en adolescentes con los problemas sociales y sobre todo con los problemas de marginación social y económica. Fíjate que son muy numerosos, o son más numerosos, obviamente, los embarazos en adolescentes en los barrios más marginados. Así es. Y esto tiene su explicación, que la vamos a hacer inmediatamente. Si tú te pones a ver, y por qué no te pones a analizar, en un barrio marginado, que vivan en una pequeña casa 6 o 5 personas, que tengan un solo baño, que tengan una sola habitación, la marginalidad desde el punto de vista habitacional que coincide en esta realidad influye marcadamente para que esto suceda, porque se puede dar la siguiente realidad: que un tío de esa niña venga de San Juan de la Maguana, y por qué no de Barahona, que no conoce a esa adolescente que tiene unos 12 o 13 años, pero ese tío, o sea, no hay una relación en la cual la identifique como familia prácticamente, pero es lo que conlleva esta situación. Pero me voy más lejos también. Ese tío que no ha convivido ni un instante con esta adolescente, la está viendo en paños menores, está durmiendo al lado de ella, y son causas importantes las que conllevan a esta realidad. Pero me voy a otra causa también muy frecuente: las disfunciones del hogar, los problemas del hogar, cuando un adolescente no recibe el trato especial que debe recibir con su padre, cuando una adolescente es olvidada por su padre, y lamentablemente esta adolescente requiere de cariño, busca cariño en una persona que en unas ocasiones le dobla la edad. Y son factores que pueden verdaderamente inferir
importantemente en esta realidad. Te estoy hablando que en el 1995 la incidencia de embarazo en adolescentes en la provincia de La Romana era de un 38%. Yo sacaba las estadísticas semanalmente en nuestro hospital y te puedo decir que de 100 mujeres que se desembarazaban en el hospital, 38 eran niñas que oscilaban en 13, 14, 15 años. Wow. Pero la realidad es que estas niñas no pasaban de un 8º curso. Pero la realidad es que esta persona que embarazaba a esa adolescente por tener una paternidad irresponsable y no darle seguimiento a esa realidad, lamentablemente o afortunadamente, se retiraba y esa adolescente se quedaba con sus abuelos, con sus padres, pero no tenía un sustento económico para darle seguimiento a esa criatura. ¿Y en qué caía esa adolescente? Lamentablemente caía en tener un segundo embarazo, probablemente antes del primer año o en el año y algo, para poder conseguir algo para sustentar al niño que ya tiene, pero sin un futuro, pero sin un proyecto de vida, y lamentablemente ese era el adolescente que incurría en un par de años en la promiscuidad sexual para tratar de soportar esta realidad. Es un tema muy profundo, bastante. Un tema muy difícil y es un tema que le da en el mismo centro del corazón realmente a las familias dominicanas, a las familias europeas, a la familia norteamericana, porque es una realidad que azota el mundo. Unas de los factores que más pueden incidir marcadamente en la disfunción en el hogar, en la disfunción familiar, que lamentablemente tú puedes ver una familia que sale cada quien a buscar trabajo o a trabajar, y en muchas ocasiones el seguimiento que le están dando a esa niña de 11 y 12 años es un hermanito que tiene 15 o 16 años. Que no tiene la capacidad suficiente pero probablemente sea una abuela semianalfabeta que no sabe interpretar cómo anda esta adolescente y cuáles son sus necesidades reales. Leonardo Félix, quien es ginecólogo aquí en esta cabina y también para la televisión que estamos difundiendo a través aquí de Conexión Mundial y Detallista en tu casa. Usted dijo que un 38% aproximadamente de cada 100 mujeres son adolescentes en embarazo, ¿verdad? Sí, te repetía que en el 98, cuando iniciamos el programa de la Unidad de Salud Integral de los y las Adolescentes en el Hospital Francisco Gonzalo, de 100 mujeres que iban a parir en el Hospital Francisco Gonzalo, 38 eran adolescentes. O sea, 38 oscilaban entre la edad de 10 a 19 años, porque es importante puntualizarle a la comunidad de La Romana que el embarazo, que la adolescencia no es más que el periodo de la vida que abarca desde los 10 años hasta los 19 años de edad. Esa era parte de la pregunta. Perfectamente. Sí, de 10 a 19 años. De 10 a 19 años. Perfectamente. Entonces, dentro de eso mismo, yo te quería hacer una pregunta. Por ejemplo, esas estadísticas son en el Hospital Francisco Gonzalo. En tu experiencia, tú podrías decir si ese mismo porcentaje, porque fíjate, no es el mismo paciente el que va al Hospital Francisco Gonzalo que el que va a la clínica Dr. Canela 1. Entonces, como te decía, en tu experiencia, ¿qué tú ves? ¿Qué porcentaje varía o se mantiene? No, sin lugar a duda que en las clases sociales más altas y en las clínicas de mayor prestigio desde el punto de vista de estructura y económica, también van adolescentes embarazadas a las consultas, pero obviamente el porcentaje es mucho menor por el hecho que te dije originalmente cuando estábamos introduciendo el tema, que es más común el embarazo en adolescentes en las clases sociales más pobres. Y desde el punto de vista social, la pérdida de valores, la presión de grupo, la pobreza, la falta de escolaridad, que es más común obviamente en esa población, son factores que inciden marcadamente para que en los barrios y los sectores más marginados haya más embarazo en adolescentes. Tú sabes que otra cosa, ahora que tú hablas de educación y demás, debe de influir también el asunto de las clases sociales. Fíjate que en las clases sociales altas, la niña va al colegio. Entonces, la clase social más baja regularmente va a las escuelas públicas. Entonces, en las escuelas públicas se puede faltar mucho. Se quedan afuera los muchachos, le cierran el portón, diferente a los colegios. Entonces, eso incide en que esa muchacha que se quedó fuera vaya por ahí
los tiempos libres, los tiempos de ocio de los adolescentes, hay que darle seguimiento. Hay que darle seguimiento y eso fortalece un poco ese comentario que tú has hecho, porque no podemos esconder la luz del sol con un dedo. Claro. Las escuelas públicas tienen grandes profesores, las escuelas públicas tienen muy buenos programas, pero a veces la masificación, tal vez la no cantidad de profesores que necesitan, tienen algunas debilidades que no se le puede dar el mejor seguimiento. No significa con esto que en el sector privado también no haya, claro, lo hay. haya embarazo en adolescentes, lo hay. porque también existe. Pero el asunto de la asistencia es más rigurosa a nivel privado. Sin lugar a dudas. Porque el papá está pagando los cuartos y quiere saber en qué está su muchacha. Exacto. Vamos a recibir la llamadita, mi querido. De que corre una adolescente cuando está embarazada. ¿Qué es? ¿Cuál es el riesgo? que corre una adolescente cuando está embarazada? Una pregunta sumamente interesante, una pregunta de Congreso, sin lugar a dudas, porque es muy didáctica. Bien, uno de los riesgos que corre la adolescente embarazada se pueden enfocar en tres vertientes: una problemática biológica, una problemática psicológica y otra problemática social. Vamos a comenzar con la problemática biológica. Me explico. Puede tener un embarazo antes de su tiempo, un embarazo prematuro. Puede tener lo que se llama en el burgo el ataque de frenesí o una preeclampsia severa. Que es más frecuente en esos pacientes, ¿verdad? Sin lugar a dudas, que su sintomatología es hinchazón o edema en las extremidades inferiores, en las piernas, una cefalea intensa y sobre todo una presión arterial muy elevada. Pero en ese mismo sentido, también desde el punto de vista físico o biológico, esta paciente puede tener una rotura prematura de la membrana. Pero en ese mismo orden, teniendo un niño prematuro, las complicaciones de ese niño, ya tú te la puedes imaginar. ¿Qué significa un niño de unas 34 o 35 semanas de gestación que salga a la vida? Pero si nos vamos también, anemias importantes, Escúchame, doctor. Abortos importantes, inclusive muchas adolescentes, estos embarazos no son deseados, de manera que buscan, Luis Felipe y todos los amigos que nos están escuchando, las causas necesarias o los factores necesarios para provocarse un aborto sin que los padres y sin que los tutores se den cuenta que es una realidad latente actualmente, porque ese es otro tema que tenemos que plantear, el aborto en las adolescentes, que tiene una cifra muy elevada, porque repito, muchos de los embarazos no son deseados por esta adolescente. Si nos vamos al plano social, es una persona que apenas tiene un octavo o séptimo curso. Dicen los grandes sabios que la puerta a la entrada al fracaso, cuando una mujer menor de 15 o 16 años sale embarazada, porque no tiene su proyecto de vida planificado. En la parte social se le da la problemática para conseguir un trabajo, se le dificulta. ¿Por qué? Porque ¿quién va a poner a trabajar un adolescente con unos 15 o 16 años que apenas no tiene ni siquiera cédula y con un niño en los brazos? La parte laboral, que en la parte laboral que ella podría incursionar en un momento dado, número uno, no tiene la edad necesaria, y número dos, imagínate un muchacho teniendo otro muchacho. Entonces, desde el punto de vista psicológico y familiar, la presión que ejerce que una muchacha de 13 años salga embarazada, y la presión que tiene esa familia y la presión que tienen esos padres, porque lamentablemente el vecindario, el vecino, el amigo no contribuye psicológicamente a ayudar a esa familia. Lo que dice, la hija de fulano de tal le salió embarazada en el colegio, le salió embarazada en el sofá de su casa, para hablar en términos así llanos. De manera que tenemos que contribuir todos a educar, a orientar a los adolescentes, tanto hembras como varones, porque también tiene la responsabilidad el varón, Caraballo, y los amigos televidentes que lo escuchan, porque el varón es el ejecutor del embarazo. La hembra no se embaraza sola. De manera que es un binomio que tenemos que trabajar en conjunto para disminuir importantemente ese flagelo que está azotando el mundo.
programa Conexión Mundial cerró el año 2010 con éxito y grandes logros. Gracias a sus fieles patrocinadores y al público que da el más constante seguimiento. En honor a la fidelidad, el 23 de diciembre entregamos un cerdo asado para una familia y todos sus vecinos. Le doy la gracia primeramente a mi Dios y después el programa Conexión Mundial y a sus productores por el cerdo. Es algo que no nos cayó nada mal. No había Navidad, pero gracias a Dios y al programa Conexión Mundial, a sus productores, mi familia y yo, los vecinos, vamos a estar disfrutando de un riquísimo cerdo. Prepárense para este año 2011 porque seguiremos indetenibles.